Tenemos la palabra, vamos a leer la palabra de la Biblia, San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, versículo 24, vamos a leer. San Juan 20, 24, vamos a leer. Si han encontrado, vamos a leer hasta el versículo 29. 20, 24, yo voy a empezar a leer. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le trajeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hasta aquí hemos leído. El Señor Jesucristo. La resurrección del Señor Jesucristo es algo maravilloso. El sentido de la resurrección de Jesucristo, aunque por palabra es difícil de explicarlo todo, la resurrección de Jesucristo, Él es el primer fruto de la resurrección. En adelante, la fe de que en adelante vamos a resucitar también está en nosotros. A la madrugada hablé acerca de mi Padre resucitando de nuevo, una nueva vida. Realmente va a vivir y es tan bueno. Yo también, ahora tengo edad, me estoy debilitando, voy envejeciendo, y el que me vista de un nuevo cuerpo, esa promesa me hace agradecer por la muerte del Señor Jesucristo. Todo castigo de mi pecado eternamente ha acabado y con toda convicción puedo estar delante de Dios, y esta realidad me hace agradecer en gran manera. Pero, hermanos, algo tan maravilloso. Las personas han cometido pecado, han hecho la maldad, y en lugar de nuestro pecado, Jesucristo ha sido crucificado. Acerca de esa realidad, gente que no conoce muy bien, profundamente, este mundo de la fe, el que lo conoce claramente, es distinto en cada persona, y la fe, y en todo aspecto, tiene bastante diferencia. Jesucristo, cuando estaba vivo, había sido crucificado, y en 3 días Él dijo que iba a resucitar. Él había mencionado eso, y Él había resucitado. Varios discípulos lo llegaron a ver. Pero Tomás, Dídimo, los discípulos le dicen, Jesucristo murió crucificado y vino Jesucristo que resucitó. Yo me encontré con Él, por más de que le hable de tal manera. ¿Cómo es que Tomás dice, Jesucristo, lo que dice los discípulos no ha sido una mentira? Ciertamente ha revivido, pero en su pensamiento no podía creer en ello. No creo en eso. Jesucristo, tengo que tocar realmente la señal de los clavos y tocar y meter mi mano en su costado. Si no es así, no voy a poder creer. Es así. Al final Jesucristo vino, y Tomás al final de que creyó. Pero Jesucristo dice, tú crees con lo que ves. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así dice. En el mundo de la vida de creencia, la resurrección de Jesucristo es igual a mi resurrección, y es el primer fruto de la resurrección. Y luego en Romanos 4:25 dice que Jesucristo fue entregado por nuestra transgresión, y Él resucitó, volvió a vivir para nuestra justificación. Así dice. Jesucristo murió crucificado
por la paga de nuestro pecado y cuando resucitó, Él había resuelto todo nuestro pecado. Sí, mira la señal de los clavos, mira la señal en el costado. En lugar de tu pecado, yo recibí el castigo y para atestiguar, Él vino a atestiguar de que somos justos. Mucha gente cree en la palabra de Jesucristo de la misma manera, cree de que Jesucristo murió en la cruz, en la resurrección de Jesucristo. No, no es así. Entonces, hoy debemos pensar en un punto nosotros. ¿Qué clase de persona cree en la resurrección del Señor Jesús? ¿Qué clase de persona? ¿Quién es el que no cree en la resurrección del Señor Jesús? Fácilmente podemos pensar así. Es así. Nosotros, la fe de creer de manera simple. Bueno, no es simplemente algo que se crea así. Yo desde pequeño congregué a la iglesia, pero me dicen que yo era pecador y me decían que debía pedir el perdón. Y yo a la noche, cuando iba a jugar con mis amigos, iba al huerto de otra persona, otra casa, a comer duraznos, manzanas de otra gente y cometía pecado. A la madrugada venía a pedir el perdón del pecado con todo ruego. Pero cuando yo veía, en mi corazón había cometido pecado, ese pecado se había establecido en mi corazón. Entonces, claramente, Jesucristo, aunque dice que murió en la cruz, mi pecado, el que haya sido perdonado. No, yo tengo mucho pecado y siempre yo no podía apartar la palabra de mis labios que decía que yo era pecador. Pero el Señor continuamente iba trabajando en mí. Era algo tan maravilloso. El Señor Jesucristo había resucitado en la cruz y cuando los discípulos vieron al Señor Jesús, por más que uno vea, había dicho que iba a resucitar y claramente, sí, pero si no veo la señal de los clavos en la mano, no voy a poder creer como hay tales discípulos. Cada persona es distinta. Yo desde pequeño congregué a la iglesia a los 19 años mediante la sangre de Jesucristo, el que haya sido perdonado de pecado. Claramente, con toda precisión, llegué a creer. En ese momento, antes de tal momento, mi vida, y después de creer en esa realidad y obtener el perdón del pecado, y después de que Jesucristo ha vivido en mi corazón, la vida que tuve después de aquel momento era incomparable a la que tenía. Era muy maravilloso. Pero, señores, el Señor me ama a mí y el pensamiento en sí que yo tenía, Él iba guiándome. Yo simplemente, bueno, cometí pecado. Pensaba, no importa. Pensaba que era bastante bueno, aunque cometía pecado, pero era vano. Realmente tan desastroso la vida que viví y empezó a derrumbarme a mí. Lo más definitivo era en el campo. Yo vivía sin trabajo. Era tan difícil tocar, aunque sea una monedita. Ni muerto podía ver. Era tan difícil en aquel entonces. Y luego yo no tenía nada de lo que pueda yo hacer. Y yo quería entrar como soldado técnico. Ellos en la base militar habían puesto una propaganda, entonces me determiné para entrar como soldado de trabajos técnicos. No va a alguien especial, sino que no es ni un colegio militar, es simplemente ahora un soldado que tiene una técnica y ni en sueño imaginé que yo iba a reprobar ese examen. Y yo jamás. Ahora, por más que me solicité, no había razón para que repruebe. Entonces me solicité. Se había roto un poquito mi diente anterior. Detalladamente uno tenía que ver para darse cuenta. Ni se notaba. No me imaginé que eso iba a ser la causa. Y oftalmología, realmente todo el oftalmólogo clínico lo aprobé. Pero el odontólogo, el soldado que era odontólogo, él firmó en mi registro. Yo no sabía qué señal era eso, pero era distinto a otra señal que ponían a otras personas. Todos mis amigos vieron y me dijeron, claramente era distinto lo que yo tenía. Se notaba que era distinto. A ver, ¿quieres abrir tu boca?
y era perfecto el diente de él. Ah, yo reprobé, dije. Fui en busca del soldado odontólogo y le fui a pedir, por favor, quisiera pedirle un ruego, ayúdenme. Yo vivo en medio de la dificultad y por eso vine a solicitarme. Tengo que entrar sí o sí para ser soldado técnico. Y me dijo el soldado, ¿por qué tú te apuras? Dentro de poquito te va a llegar la carta del servicio militar obligatorio. Y yo le supliqué a él. Él me dijo a mí, ¿qué palabra me dijo a mí? Que él, por más que de la renuncia, que no me iba a poder aprobar. Si fuese diente posterior, que no importaba, pero era diente anterior, ¿cómo yo te voy a aprobar? Ah, yo no dije absolutamente nada y salí. Cuando salí, me puse a pensar, no había nada, nada de lo que me salga bien a mí. Anteriormente, yo trataba de vivir bien y yo pataleaba y yo ponía empeño. Digamos que había 5 cosas. Al inicio parecía que me iba a salir y no salía y todo. Todas las 5 cosas parecía al inicio que iba a salir bien y después no me salía. Ay, ¿por qué a mí nada me sale? ¿Qué soy yo? Y tanta desesperación, frustración me llegó a mí. De igual manera, yo era inútil, no sabía que era tan inútil. Pensaba que si me empeñaba me iría muy bien, pero todo lo que yo había hecho había fracasado. Ah, yo soy un estúpido, soy un tonto, soy una persona que nada le sale bien. Y así mi corazón, así transcurrió desde aquel momento. Ya tenía miedo de hacer algo y tenía miedo yo por si fracase. Tenía miedo de intentar. Y cada noche, yo a la noche, con mis amigos, iba para robar melones, iba para el huerto, para robar, hacía aquellas cosas. Cuando iba a la iglesia, en la hora piadosa, pedía perdón al Señor. Permita que no cometa pecado, permita que no me dirija a la casa de ese amigo, porque yo volveré a robar si voy allá. Por favor. Y cuando abro la boca siempre mentía. Por favor, permita que no mienta, pero no podía evitar eso. Yo no puedo menos que morir. Yo seré destruido. Yo me iré al infierno. En el Apocalipsis 21 dice, los asaltantes, los idólatras, todos los mentirosos irán al pozo de fuego, azufre. Sí, mentirosos, yo iré al infierno sin lugar a duda. Por lo cual, toda la madrugada pedía perdón del pecado al Señor. En el año 1962, el 7 de octubre, ese día también de la misma manera. Terminando la hora piadosa, todos habían regresado. Yo estaba sentado en el salón de culto vacío y había pedido perdón de mi pecado. Señor, perdóname mi pecado. Así había orado. Y luego, amén, dije, me levanté. Hasta ahora, un corazón que nunca había tenido llegó en mí. Simplemente el hecho de que mi pecado había sido perdonado, eso entró dentro de mí. Yo no sé por qué, pero sentía el corazón que decía que mi pecado había sido perdonado. Sí, por la sangre del Señor Jesucristo mi pecado ha sido perdonado. Esa realidad maravillosa en mi corazón llegué a creerlo. Y luego yo empezaba a cambiar. Yo empecé a leer la Biblia. Comiendo la cena, iba donde mis amigos. Ahora se divertían, debía hacer lo malo. Anteriormente pataleaba porque quería evitar ir. Y cuando yo intentaba no ir, pero otra vez estaba allí, otra vez estaba allí. Pero ahora ya no estaba allí, sino que yo estaba leyendo la Biblia. Luego los amigos me decían, Oxo, ¿en dónde estabas en ese momento? No. Y estando leyendo la Biblia, yo iba leyendo la Biblia en mi corazón. Tenía la convicción de que mi pecado había sido limpiado y empecé a cambiar. Nosotros, conforme a cada persona, hay una diferencia en el corazón. En el Antiguo Testamento, cuando vemos el libro de Esther, está Vasti
Y el rey Asuero a la reina le envía 7 siervos y para que muestre su belleza, y ella no venía. Y Vasti ahora fue destronada. Contrariamente, Esther, delante del rey para venir sentía mucho peso y obedeciendo a la palabra de Mardoqueo, viene delante del rey y salva a todos los judíos y hace algo tan maravilloso. Dentro de la vida de Jesucristo, naciendo en Israel, trabajando 33 años, curando a los enfermos, muriendo crucificado y resucitando, ascendió al cielo. Esa vida en sí también, claro, está. Sin embargo, el Señor Jesucristo, toda redención que lo hizo por nosotros, lo hace el Señor Jesucristo. Nosotros, el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz y Él resucitó y sabemos ello, debemos creerlo, pero el corazón de las personas, dependiendo al corazón de las personas, todos son distintos. El Señor Jesucristo es una realidad de que resucitó, aunque bien uno lo sabe, hay personas que no pueden llegar a creer en ello. Contrariamente, el que Jesucristo haya resucitado sin poder verlo, hay gente que con solo oírlo cree, algunos, aunque lo oyen, no pueden creerlo. Todas las personas son distintas. La Biblia, acerca de ese punto, exactamente nos lo está diciendo. En Primera de Reyes, capítulo 4, aparece en el periodo de Eliseo. Ahora el profeta Eliseo, en el seminario en donde estaba el profeta, un joven había entrado junto con su esposa y sus 2 hijos. Y viniendo él y a los hijos de los profetas le enseña la vida de creencia, así va viviendo, pero realmente con tanto ruego creía en Dios y marchaba hacia Dios. Pero ya que el marido fue en el seminario y la esposa le seguía, aunque ella quería seguirle, el poder del Señor Jesucristo ella no podía creer. ¿Con qué ore? ¿Cómo lo voy a lograr? No existe Dios, decía. Y el marido era tan serio delante del Señor. Pero entonces ella con todo corazón quería imitar al marido, pero en su corazón ella no podía creer. ¿Y cómo creer si no lograba creer? Y ella trataba por hacerlo con empeño, pero la fe no le llegaba en su corazón. Pasó el tiempo. No sé qué pasó, el marido de repente murió. Esta mujer tenía 2 hijos y estando en el seminario de los profetas, recibiendo el corazón del marido, quería tener la fe hacia Dios, pero no logró tener la fe. Un día, ella se aparta del seminario de los profetas y le dice a la gente que le rodea, discúlpenme, un hombre tan honesto como mi marido no existe. Entonces le seguía a él y quería hacerlo bien y aprender la vida de creencia. Sin embargo, por más que yo trato, no logro creer, no logro. La gente que le rodeaba acerca de esta mujer entendía. Sí, ella quiere creer, pero no puede. ¿Cómo hacer? Y ellos no podían sostener a ella. Sí, te has empeñado mucho hasta ahora. Sí, no te vamos a frenar. Bueno, vete. Esta señora saliendo con sus hijos, haciendo sea lo que fuera, porque yo no voy a poder criar bien a mis 2 hijos. Todos lo hacen en el mundo con empeño. Voy a criar bien a mis 2 hijos. Lo haré que sean brillantes. Cuando tenga mis nueras, creo que podré ser feliz. Mucha gente había dicho, sus 2 hijos realmente se parecen al padre, serán brillantes. Sí, críelos bien y que sean hombres brillantes. Luego, ella partió del seminario. Luego, pasaron años. Un día, de repente, esta mujer, con sus 2 hijos, volvió. ¡Ah, cómo estaba! Tan
qué bueno, mucho gusto. ¿Cómo ha estado? Estaban felices. La gente se reunió. Esta mujer empieza a hablar. Yo salí y yo vendí. Yo pensé que si trataba de ganar dinero, yo dije que podría, porque no voy a poder criar bien a mis 2 hijos. Pero el mundo realmente no era tan fácil para mí. Y yo presté dinero, tanto interés tuve que pagar y no pude pagar el interés y presté de nuevo y se había acumulado tanto mi deuda. Ahora, a mis 2 hijos, los acreedores lo quieren vender como siervo y a mis 2 hijos vendiéndolos. Yo, ¿cómo podré seguir viviendo? ¿Cuál será el sentido de la vida para mí? Y cuando yo me aparté de este lugar, dije en mi corazón que haga lo que haga. Será mejor que orar y creer en Jesús, porque no voy a poder ganar dinero. Y así salí. Y al salir, cuando yo probé, sí, solamente me endeudé y ahora mis 2 hijos serán vendidos como esclavos. Ya no tengo otro camino. Ya con mi manera no lo logré. Si no hallo la gracia de Dios, no tengo camino y vine para hallar la gracia de Dios. La gente había oído esta experiencia realmente de esta mujer, que era algo de ruego, y viene a la noche Eliseo y delante de Eliseo viene esta mujer. Hombre de Dios, yo he fracasado en todo, sea lo que fuera. Ahora ya no hay manera para impedir que mis 2 hijos sean vendidos como esclavos. No tengo marido y mis 2 hijos sí son vendidos. Sería mejor que yo sea vendida. Además tengo edad y no hay nadie que pueda comprarme a mí como su esclava. Ahora, aparte de Dios, no tengo otro camino. Por favor, ayúdenme a mí. El profeta Eliseo empieza a abrir la boca y dice: Señora, eso es la fe de creer en Dios. Anteriormente, usted, señora, ya que la manera suya era mejor que Dios, se apartó de Dios y fue conforme a su manera. Ahora, la manera suya, ya que usted no puede resolverlo con ello, vino en busca de Dios. Eso es la fe. Eso. Apóyese en Dios. Dios va a trabajar. Eliseo. Bien sabía el profeta Eliseo porque llevó Dios al marido de esta mujer. Si realmente no llevaba a su marido, ella no podía doblegar su corazón. Entonces, ¿por qué Dios había permitido que sean vendidos como esclavos aquellos 2 hijos? Con su manera, ella creía en sí y es tan inútil, tan débil, tan defectuosa y le hace entender aquello. Ahora yo simplemente no es que creí en Jesucristo, no traté de creer en Jesucristo. Yo no es que creí en Jesucristo porque me haya empeñado. En realidad, yo viviendo de manera sincera traté para obtener perdón del pecado. Pataleé para vivir bien, forcejeé mucho. Pero lo que yo hacía, yo pensaba que era bastante bueno y yo pensé que no era tan necio. Yo pensé que yo era una persona inteligente, pero en todo había fracasado. Ahora la esperanza que yo tenía, absolutamente nada. Y únicamente tenía al Señor Jesucristo. Es el mismo discípulo del Señor Jesucristo. Son las mismas personas. Pero nosotros, confiando en nuestro ser, apoyándonos en nosotros, aquellas personas que viven así, ellos
Ahora, el creer en Dios es muy difícil, cansador. A menudo Jesucristo, Dios para derrumbarnos, la fe de creer en nosotros mismos para derrumbarlo y para que tengamos la fe de creer en Dios y obtener la vida eterna nos da la dificultad, dolor, sufrimiento. ¿Cuál era lo bueno de llevar la vida de creencia? Yo nací y hasta los 19 años no había nada de lo que haya hecho bien. Por más que yo iba contando con los dedos, no había absolutamente nada que me salga. Yo al comienzo, no sé por qué a mí no me sale. Yo tenía duda. Gente peor que yo lo hace y le sale bien. ¿Por qué yo hago y no me sale a mí? ¿Por qué lo que yo hago no sale bien? Y Dios de tal manera me iba guiando a mí. ¿Por qué? Esta salvación tan maravillosa para entregarme a mí. Por lo cual, para que no pueda confiar en Dios y vivía conforme a mi pensamiento, cuando encajaba el pensamiento de Dios conmigo, yo creía, cuando era confiable, yo creía, pero todo mi pensamiento estaba equivocado. Uno a uno estaba yo mirando y exactamente cuando me di cuenta que estaba equivocado todo mi pensamiento, si me confío en mí mismo, no puedo menos que fracasar. Y esa realidad maravillosa llegué a entender. Claro, es lo mismo acerca del hijo pródigo. La esposa de los hijos de los profetas no podía creer en Dios. ¿Para qué voy a orar? Voy a trabajar un poquito y ganar dinero. Voy a vivir ganando dinero. No hay razón para que yo no pueda vivir con eso. Ella tenía seguridad. Por otra parte, ella siguiendo al marido quería ahora tener la fe en Dios, forcejeó por ello, pero delante de algo, al final, su determinación, su manera estaba correcto y no tenía la fe para creer en Dios. Qué pena. Dios amaba, esta mujer amaba a sus hijos y primeramente permitió que su marido muera. El marido murió y estaba tan, pero tan triste, sin embargo. Haga lo que haga. No voy a poder criar a mis dos hijos. Haga lo que haga. Yo criándole bien, le voy a hacer casar y voy a vivir en mi vejez teniendo nueras y voy a vivir de manera feliz. Haga lo que haga. ¿Cómo voy a...? No, va a ser imposible criar a mis dos hijos. Eso tenía. Creo que ella no era una mujer tan inútil y ella se puso, en lugar de obtener algo, apoyándose, orando a Dios. Yo empeñándome, si gano dinero, voy a poder criar bien a mis dos hijos y los criaré de manera brillante. Ella tenía confianza, tenía confianza. Y ella se apartó de la iglesia de Dios y se dirigió en su propio camino. Y el mismo Jesucristo murió en la cruz y resucitó. Pero aunque no han visto aquello, no sé cuántas personas viendo la palabra lo creen. Murió y vemos que dentro de 3 días dijo que iba a resucitar conforme a la promesa. Sí, Jesucristo resucitó, el Señor que resucitó está vivo hasta ahora y juntamente con nosotros va trabajando y es tan maravilloso. No se puede expresar por las palabras. Nosotros, en el año 2017, hemos erigido lo que se llama el CLF en Estados Unidos, en Nueva York. En ese momento, muchas iglesias en Nueva York, muchos hermanos yendo en busca. Nosotros fuimos a la reunión de los líderes cristianos. Venga a participar. Los pastores de Nueva York le invitamos nosotros y 700 pastores vinieron a nuestra iglesia. Allí estaban 50 pastores de nuestra misión y los 700 estando durante una semana con nosotros. Realizamos el evento CLF y durante una semana, mediante la sangre de Jesucristo, cómo obtener el perdón del pecado, ese evangelio anunciamos. Muchos pastores se habían asombrado en gran manera. Nosotros queremos mencionar un punto.
en Corea. Algunas personas dicen que yo soy una secta. ¿Por qué soy una secta? Porque yo digo que obtuve el perdón del pecado, me dicen que soy secta. Cometemos pecados, somos pecadores. ¿Cómo es que no tenemos pecado? Ellos dicen así. Algunas personas como hablan, Jesucristo perdonó nuestro pecado. Eso es una realidad de que perdonó, lo perdonó. Pero volvemos a cometer pecado, por lo cual somos pecadores. Simplemente esa persona que dice que es pecador, no es que no perdonó Jesucristo nuestro pecado, lo perdonó, pero volvamos a cometer pecado, somos pecadores. Entonces Jesucristo, el pecado cometió, entonces el que comete después no perdonó y solamente perdonó lo que pecó anteriormente. Absurdo. Después de obtener el perdón del pecado, ¿qué ha ocurrido? Hasta ahora yo aprendiendo la Biblia y realmente lo que había oído en la prédica, yo veía que era distinto a lo que decía la Biblia. Desde aquel momento, desde Génesis hasta Apocalipsis, paso a paso lo leí, lo volví a leer, lo volví a leer, lo volví a leer. Pero yo, la Biblia que yo estaba conociendo, era tan distinto realmente a la Biblia. Tantas cosas que había conocido era distinto a la Biblia. Fácilmente podemos hablar acerca de ese punto. Yo participé al Campeonato Mundial de Ghana y la primera dama del presidente vino para darnos el mensaje de felicitaciones. Y junto con la primera dama, nosotros terminando el evento, cuando viene la primera dama, después de 20 o 30 minutos parte, pero ella se sentó al lado mío y ella oyó toda la palabra que yo anuncié y luego oyó el coro y terminó todo. Terminó todo, pero la primera dama no se marchaba aunque terminó todo. Luego me di cuenta, había una realidad, había una palabra que ella quería decirme, por lo cual vino. Yo ese día me bajé del aeropuerto, me cambié rápidamente la ropa, entonces había tantas cosas que debía hacer, quería hacerlo cuando ella se marche. Entonces, bueno, me puse a hablar con ella. Ella me dijo, pastor, el presidente ahora está muy enfermo. Pastor, yo quisiera que usted ore. Sí, yo oraré por él, sí. ¿El presidente tiene que venir hasta aquí? No, yo puedo ir, le dije. Mañana a las 9, de 9 a 9:30, yo enviaré un carro y la soprano Hemi Cho y Park Jin-young llamándolas para que vayan a la casa presidencial y que puedan preparar canciones de Ghana, le dije. Al día siguiente, a la mañana, carros de policía con la sirena habían venido, 3 carros en total, y la primera dama personalmente me había venido a mí a buscar y las 2 hermanas de soprano se habían subido con la primera dama y yo me subí con el pastor de Ghana y con el pastor traductor y luego los guardaespaldas se habían subido y nos dirigimos. El presidente estaba muy enfermo, acostado, estaba ahora él apoyado en una silla y nos dimos la mano y el presidente empezó a hablar. El doctor me trata a mí. Se ha alargado bastante el tratamiento, pero no me curo, sino que esto va empeorando más y más. Y sin lugar a duda, no están pudiendo frenar mi enfermedad. El presidente parece que no le preguntó al doctor y solo él, de por sí, parece que tuvo ese pensamiento. Yo desde pequeño he congregado a la iglesia en Ghana. Él es reconocido como el presidente que tiene mayor fe, pero ahora tengo miedo cuando pienso que iré delante del Señor. Y me dijo a mí, y me habló. Entonces yo también, aunque soy presidente, yo soy un ser humano, he cometido pecado también. Pero este pecado
Yo no he podido ser perdonado por ello. Si yo me aparto de este mundo, si voy de este mundo, yo voy a ir al infierno y tengo mucho miedo. Yo, delante de Dios, me he puesto a orar, Señor, muchas gracias, porque me ha permitido, Señor, ayúdame para que le anuncie el Evangelio al presidente y empezamos a hablar. Su Excelencia, la realidad de que usted es pecador, ¿cómo lo sabe? El presidente me dijo a mí, realmente él era un presidente, pero con toda sinceridad. Él expresó su corazón y realmente era una persona que tiene un corazón puro. Él me habló tal como estaba en su corazón. Yo he cometido pecado, entonces no soy pecador por eso. Su Excelencia, no es así. Su Excelencia, ¿en qué país una persona que cometió pecado, en dónde puede determinar de por sí su pecado? Realmente, en Ghana tampoco es así. El juez es quien juzga y fija el pecado. Ese presidente tenía la misma edad que yo. John Atamil, el presidente John Atamil. A mucha gente yo le he anunciado cómo mediante la sangre de Jesucristo obtenemos el perdón del pecado, pero con un corazón en el que temblaba, con un corazón de ruego, me iba hablando a mí. Nosotros, nuestro pecado, el que lo juzga es Dios. Su Excelencia, ¿usted alguna vez ha visto la sentencia que el juez Dios le ha dado? No, yo nunca lo vi, me dijo. ¿Eso en dónde está? Está en la Biblia. ¿Usted desea verlo? Él se asustó de repente. Quiero ver. Él dijo, yo leí Romanos 3:23. Todos han cometido pecado y no pueden llegar a la gloria de Dios. Esto ya viene a ser una sentencia, una determinación. A ver, detalladamente mire la Biblia. Y le leí al presidente. Y luego debemos de leer el versículo que viene. Hay muchos que conocen el 23, pero no hay casi que conozca el 24. Lo que necesitamos no es 23, sino que necesitamos el 24. El 23 también debemos creer, pero uno debe creer en el 24. Yo le anuncié el Evangelio a un abogado y él mirando esto se asustó. Pastor, esta palabra es igualito a cómo uno realiza realmente el juicio y da la sentencia, la pena final. ¿Cómo lo hace? Fulano, el víctima, cometió tal pecado, por lo cual se merece un castigo, pero por esta razón le damos 10 años de sentencia. Yo, en la cárcel de Suwon, fui a realizar estudio bíblico y un criminal me dijo a mí, cometió homicidio, fue a la cárcel y obtuvo una sentencia en la que le dice el fiscal, le ha fijado el fiscal ejecución, pero cuando obtuvo la declaración del juez, fulano mató a una persona, por lo cual
se merece una pena de alto cargo, pero no podemos ver que haya sido a propósito. Además vemos que él se arrepiente, por lo cual le damos 10 años de sentencia. Tan, tan, tan. Y él estaba memorizando todo lo que le habían dicho. Y de la misma manera que ese juicio, todas las personas han cometido pecado y no pueden llegar al reino de Dios. Pero por la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificado gratuitamente, murió por nuestro pecado y en lugar de nosotros obtuvo el castigo y nos ha rescatado a nosotros y mediante la gracia de Dios, gratuitamente, siendo justificados. Esto, Dios, a usted, su excelencia, presidente, Dios le da esta declaración y han cometido pecado, no puede llegar a la gloria de Dios, pero el Señor Jesucristo, todo pecado de usted, su excelencia, ha lavado su pecado y ha salvado a usted y lo ha redimido y ahora, sin hacer absolutamente nada, gratuitamente, Dios a usted, su excelencia, le da la sentencia de que usted es justo. Y estaba acostado, enfermo, y él se conmovía tanto porque no conocía esta palabra. Su excelencia, ahora, mediante la sangre de Jesucristo, ¿usted cree que ha sido perdonado todo pecado? Sí, pastor, yo creo. Yo a muchos presidentes este evangelio he anunciado. A personas que están en un cargo alto, que están en un lugar bajo, le anuncié este evangelio. Y a 32 presidentes me he encontrado, algunas personas me encontré con ellos 7 veces, 8 veces. Hay personas, presidentes que me encontré solamente una vez. Pero ¿por qué Dios me permite encontrarme con los presidentes para que yo anuncie este evangelio? En primer lugar, al presidente Fernando Lugo de Paraguay, obteniendo el perdón del pecado. Él realmente comenzó a realmente conmoverse y con las lágrimas, él no sabía qué hacer durante 40 minutos. Terminando la entrevista que tuvimos, saliendo, había hecho una conferencia de prensa y luego después de 10 minutos nos llamó y en la secretaría nos dijeron, hoy en el evento de la noche, nosotros participaremos en el evento de IYF. Después de 10 minutos nos volvió a llamar. 26 ministros de 26 sectores participarán en el evento. El presidente ha dado la orden. Y el presidente ese día vino y se sentó al lado mío y el campamento de IYF y personas que estaban ahora estando junto con nosotros nos había dado un buen momento. Desde aquel momento, cada año, las veces que yo voy allá, él se ha encontrado conmigo y también varias veces ha venido en busca de mí y ha venido a Corea. También en esta ocasión me encontré con él y tuve un momento tan feliz, tan bueno con él. Dios a mí. Mucha gente siendo engañados por Satanás. El Señor Jesucristo había muerto en la cruz y eso no ha sido un fracaso. El Señor Jesucristo murió en la cruz y cuando resucitó todo nuestro pecado ha sido perdonado por completo. Y para atestiguarlo, Él resucitó. Cuando vemos en Romanos 4:25, como hemos mencionado, por favor. En Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, el verdadero sentido de la resurrección
Él muriendo sobre la cruz perdonó nuestro pecado y cuando resucitó, nosotros somos justos, son justos. Y para atestiguar aquello, Él resucitó. A ver, mira la señal de los clavos, mira la señal de los costados. Esto es el castigo que tú debías recibir por tu pecado. Oxupar, el castigo que tú debías recibir por tu pecado. Yo lo recibí, por lo cual somos personas que creemos en la cruz del Señor Jesucristo. Los que creemos en Jesucristo, ¿en qué debemos creer? En la cruz mi pecado ha quedado más blanco que la nieve y creemos en esa realidad. Amados, Jesucristo murió sobre la cruz y cuando perdonó nuestro pecado, ay, ¿le habrá costado? ¿Será que perdonó solamente? Estoy cansado. Yo perdoné la mitad, encárguese ustedes. Así lo hizo. Yo empeñé para lavar, pero lo último no lo logré. Lo que falta, hazlo tú. Así nos dice. No, no es así. El Señor Jesucristo, todo nuestro pecado lo ha perdonado. Y eso, para atestiguarlo, el Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestra transgresión. Mira la señal de los clavos, mira la señal de los costados, mira la señal de la corona de la espina. Para lavar tu pecado, yo recibí este castigo, derramé la sangre y fui crucificado, y tu pecado lo he dejado más blanco que la nieve. Eso, para atestiguarlo, Él resucitó y así dice. El presidente de Ghana, aquella palabra habiendo oído, se había conmovido en gran manera. Feliz y feliz estuvo. Lo último que me dijo a mí, yo ahora, mi pecado ha sido lavado. Ahora yo soy santo. Yo ahora soy justo. Así había dicho. Luego el presidente, yo guardando esta palabra en mi corazón, quisiera descansar un poquito. Y la primera dama, luego el doctor fue llamado y nosotros volvimos. Después de 4 horas que me había encontrado con el presidente, la primera dama nos llamó a nosotros. Y con una voz seria, calmada, me dijo, el señor presidente, en ese lugar glorioso para irse, ahora mismo ha recibido la llamada de Dios. Y hasta antes de que el presidente se vaya, Dios permitió que me encuentre con el presidente y le anuncie este evangelio, por lo cual estaba demasiado agradecido. En esa misma hora en Ghana realizamos el campamento nosotros y fuimos. Mucha prensa vino en busca de mí. Y porque yo era la última persona que había visto al presidente, mucha prensa había venido para entrevistarme a mí. Pero más que todo eso, Su Excelencia el presidente estaba angustiado por su pecado, pero él obtuvo la fe, obtuvo el perdón del pecado y con ese gozo, la realidad de que creyó en que su pecado fue perdonado y fue delante del Señor. Y estoy tan agradecido. El presidente Jonathan David, Su Excelencia, vaya salvo. Yo voy a ir un poquito después. Vamos a encontrarnos allá y vamos a divertirnos allá. Y yo espero esos días en que compartiré con él. La Biblia dice que somos pecadores, que todas las personas han cometido pecado y no pueden llegar a la gloria de Dios. Pero, de nuevo la Biblia dice que somos justos. ¿Por qué? No porque no hayamos cometido pecado, sino que hemos cometido pecado. Pero, por la redención en Cristo Jesús. La razón por la cual Jesucristo fue crucificado. No para lavarnos un poquito de pecado y dejarnos un poquito
Y para que no haya ningún defecto, para que vayamos al cielo, nos dejó más blanco que la nieve. Y ese pecado despojándonos. Ahora Jesucristo murió crucificado. Hoy en día muchos líderes cristianos niegan la sangre de Jesucristo. Ellos dicen que son pecadores. En caso que si Jesucristo murió derramando la sangre y si somos pecadores, la sangre de Jesucristo sobre la cruz, no podemos menos que decir que ha sido un fracaso. El Señor amado, para lavar nuestro pecado, fue crucificado y sin poder perdonar nuestro pecado si murió, ha sido un fracaso. Es burlarse del Señor Jesús. Únicamente así. Pero no es así, hermanos. Jesucristo no fracasó. Jesucristo perfectamente nuestro pecado, ahora ni una pizca de pecado dejó, perfectamente, completamente, más blanco que la nieve nos ha dejado y nos ha lavado, y cuando Dios lo ve, nos ha dejado tan blanco, por lo cual nos dice justos, y nosotros somos seres justificados. Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amados, yo anuncio este evangelio. Jesucristo no fracasó. Mucha gente los domingos vienen y, Señor, soy pecador, y lloran. Y esa palabra en el que dice que son pecadores, sí, quiere decir que Jesucristo no pudo lavar su pecado en la cruz. ¿Y cuánto dolor le causará en el corazón? Ahora este evangelio, en todas las personas, en todos los lugares yo voy anunciando después del 2017, después de que hemos invitado a los líderes cristianos y anunciado la palabra. Ya ha pasado 3 años, 240,000 líderes cristianos han oído esta palabra y han obtenido el perdón del pecado. Todavía en Corea, ellos dicen que somos sectas porque decimos que somos justos y que es correcto decir que somos pecadores. Pero el año pasado, el 19 de diciembre, en la ciudad de Yeouido, delante de 540 personas, pastores de iglesias públicas coreanas, le anuncié el evangelio y todos se conmovieron. Y ellos han querido unir su corazón con nosotros. Todos los líderes cristianos, todo el mundo están uniendo su corazón con nosotros. Ahora el mundo entero. La sangre de Jesucristo no es una sangre que no ha podido lavarnos nuestro pecado, sino que nos ha dejado más blanco que la blanca nieve, y esta realidad tan tremenda, especialmente el día de la resurrección. Quería yo anunciarlos. Y así, mediante su sangre, obtuvimos la redención. Día feliz, el día en que el Señor ha lavado todo mi pecado. Me ha lavado completamente. No porque ahora mi corazón era altanero y cuando no podía entender la palabra Jesucristo por esa razón, pero porque me amó y para hacerme creer en esta palabra humilló mi corazón hasta los 19 años. Todo lo que había hecho había fracasado. En ese momento no me arrepiento por haber fracasado, porque si no hubiese sido por ello no iba a conocer al Señor. Por lo cual, señores, con nuestro capricho, pensando que somos maravillosos, sobresalientes, Jesucristo a propósito, bajando nuestro corazón para que obtengamos la salvación, nos permite la enfermedad, la dificultad, accidentes, y Él humilla nuestro corazón. Y cuando humillamos nuestro corazón y creemos en el perdón del pecado y lo aceptamos con toda convicción, en ese momento el Señor trabaja en nosotros y nos da la bendición, y claramente podemos saber en ello. En el año 2020, en este día, la Pascua de Resurrección, Jesucristo resucitó. ¿Por qué? Para perdonar todo nuestro pecado. Y nos dice, no tienes pecado, eres limpio, eres justo. Para decirnos ello, resucitó. Jesucristo que resucitó, a cada uno de ustedes les va hablando. Ya no digas que eres pecador. Ya te lavé todo tu pecado. Lavé eternamente. Te dejé limpio. Ya tú eres justo, eres santo, eres perfecto. Jesucristo así nos lo dice a nosotros. Nos habla de tal manera. Todos nosotros
creyendo en ese Señor Jesucristo. Hasta ahora nosotros, hay mucha gente que estaba confundida en medio del pecado, mediante aquella palabra obteniendo el perdón del pecado en adelante, siendo uno con el Señor Jesucristo, teniendo un mismo corazón con el Señor Jesucristo. Espero que tenga un corazón resplandeciente, brillante. Pero esta realidad, Satanás nos lo esconde. Y aunque Jesucristo murió por nosotros, y si decimos así, significa que decimos que la muerte del Señor Jesucristo es solamente un fracaso. Está equivocado. Todos nosotros, señores, atestiguen la resurrección del Señor Jesucristo. No murió simplemente así bromeando, sino para perdonar nuestro pecado murió. Y cuando murió, perdonó nuestro pecado y nos dejó justos. Vamos a creer en ello. Todos nosotros vamos a clamar aquello, y espero que todos ustedes atestiguen esto. Entonces, esta resurrección será tan bello, será una Pascua tan preciosa. Cada persona es distinta. La esposa de los hijos de los profetas murió su marido cuando tenía dificultad. En lugar de Dios creyó en su manera, se apartó de la iglesia, se apartó del profeta, fracasando por completo cuando ella regresó. Ella ya no tenía ni un camino y vino con el corazón de que Dios era lo único que tenía. Y Eliseo le dice a la mujer, esta mujer, ya sus 2 hijos iban a ser vendidos como esclavos, y le dice que no tiene ningún camino. Señora, cuando tú te has apartado de esta iglesia, has creído más en tu ser que creer en Dios. Pero cuando has vuelto, ahora crees en Dios más que tu ser. Eso es la fe. Crea en Dios. Dios le dice para que llegue a creer usted. En su casa, ¿qué es lo que tiene? No tengo nada, solamente una vasija de aceite. Es suficiente. Vaya casa por casa y junto con sus hijos, preste vasijas, y cerrando la puerta, derrame el aceite allí. Ahora esta mujer tenía solamente una vasija y no había ni que hacer tantas cosas, pero hizo, y ella comenzó a derramar y muchísimas vasijas. Esta vasija, ahora la otra vasija, estaba lleno su habitación por vasijas. Cerrando la puerta, la señora comenzó a derramar la vasija de aceite. Mamá, sale el aceite. Ya se llenó, pero sigue saliendo. Sí, es así. Yo anteriormente pensé que era sobresaliente, era orgulloso, y bajando el corazón de tal manera, Dios me bendice. Mamá, está lleno ya, 2 vasijas. Sí, tu papá creía en este Dios, pero yo no pude creer en este Dios y he sufrido hasta ahora. Mamá, ahora falta solamente una vasija. Sí. Toda la vida. Mamá, ahora se llenó la última vasija, mamá. Y bajó. Ahora ya terminó de caer el aceite. Esta mujer fue en busca del siervo de Dios, Eliseo. Estaba muy feliz Eliseo y había vendido todas esas vasijas. Y vende todo y lo que te queda vive con tu hijo. Con ello crió bien a los 2 hijos y con la gracia, con la felicidad ella vivió. Así pienso que ha sido. Nosotros también. Más que nuestro pensamiento, ya que está adelantado, sea como fuese nuestro pensamiento. Si Jesucristo me dice que me perdonó, debemos creer de que me perdonó. Por más sucios que somos, si Jesús nos dice que somos justos, somos justos. Y así, dejando nuestro pensamiento, cuando creemos en Dios, desde aquel momento, millones de bendiciones nos llegarán a nosotros. Después de que he creído en el Señor Jesucristo, Dios, para que yo anuncie el Evangelio en todo el mundo, me ha erigido, y en adelante también este Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando pienso cómo será anunciado por todo el mundo, estoy muy agradecido. Pascuas de Resurrección 2020. El pastor Servada de Uganda dijo en el culto Año Nuevo del
2021 yendo a Uganda, en el estadio de Mandela, donde se reúnen 100,000 personas. Allí, durante 1 hora y media anunciando la palabra. Él me ha permitido anunciar el mensaje. Hace poco fuimos a Uganda y el pastor dijo, pastor, este año con un día no basta, es corto. Venga 2 días, por favor. 2 días debemos hacer. Vendré 2 días. Sí, traiga a todos los miembros del coro. Sí, así lo haré. Muchos pastores, todo el mundo oyendo este evangelio, se gozan y unen su corazón. Todos nosotros juntamente. No unan el corazón con Pastor Oxupar, sino que unamos el corazón con la palabra. Hoy, más de 2 millones de personas están oyendo estas imágenes, están viendo esto. Estamos tan agradecidos que toda la gracia sobreabunde en todos y el pensamiento que están todos ustedes borrándolo. Mediante la resurrección del Señor Jesucristo nos dice justos a nosotros. Todos han cometido pecado y no pueden llegar a la gloria de Dios. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así dice en la palabra. Esta palabra, Dios nos dice que somos justos hermanos. Rey de Reyes, Dios Todopoderoso, nos dice justo a nosotros. Entonces, ustedes son justos. Si Dios nos dice santos, ustedes son santos. Si Dios nos dice limpios, somos limpios. Así la Biblia lo dice. Todos nosotros, esta palabra de la Biblia, debemos creerlo. Y el Señor, resucitando, perdonando nuestro pecado, nos ha santificado. El Señor Jesucristo, que murió por nuestro pecado en la cruz. Por favor, dejen de creer en ese Señor Jesucristo que no perdonó nuestro pecado, sino que ese Señor Jesucristo que nos lavó y nos dejó más blanco que la nieve. Crean en ese Señor Jesucristo y sobreabundará la bendición de Dios en ustedes. Y glorificamos y adoramos a Dios. Muchas gracias.